Sí, Perfecto. Muchísimas gracias, jóvenes damas. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Mi nombre es Edgar Muñoz. Yo estaré apoyándolos el día de hoy, específicamente con el curso de Derechos Humanos. Esto en virtud de que el doctor Ronnie Eulalio López Contreras pues no podrá acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, ya primeramente el día viernes, primero Dios, él ya estará con ustedes. Sobre esa vía, pues será para mí un gusto y un privilegio darle continuidad a la clase en la cual se quedaron las compañeras el día viernes. Creo que a lo largo de estos cursos hemos estado viendo e iniciando a ver el tema fundamental de los derechos humanos, considerando, creyendo y resolviendo que el tema de los derechos humanos, jóvenes, damas, es un derecho fundamental. Hay ciertos colegas, ciertos compañeros que dicen de que quien sabe de derechos humanos sabe del resto de derechos. ¿Por qué? Porque recordemos, jóvenes y damas, que los derechos humanos son la cúspide de donde surge el resto de derechos. Los derechos humanos, derechos fundamentales que en algún momento llegan a uno con otros, pues son el pilar fundamental del derecho, porque en la cúspide del derecho es donde nosotros tenemos específicamente a estos derechos humanos y es de donde se vienen nosotros a desglosar el resto de derechos ordinarios o derechos internos de cualquier país. Es decir, que los derechos humanos sí o sí, pues tenemos nosotros que saberlos, conocerlos y entenderlos, esto con la finalidad que nosotros podamos venir específicamente a entender el resto de la normativa vigente en el país. Pero también para que nosotros podamos venir a conocer qué entendemos nosotros por los derechos humanos, por los derechos fundamentales, pues se hace necesario e imperativo que nosotros logremos conocer a qué nos referimos nosotros con los derechos humanos. Y creo que la semana pasada pues estuvimos viendo ya de una manera muy general pues las formas en las cuales nosotros podíamos ver cómo visualizar los derechos humanos. Sobre esa vía, jóvenes damas, pues que también una vez ya definidos y conceptualizados los derechos humanos, es que se hace necesario que nosotros vengamos y podamos ya venir a poder saber de dónde surgen esos derechos humanos. ¿Y qué nos da eso a entender? Que necesitamos saber cuáles son las fuentes de los derechos humanos. ¿Y por qué es necesario que nosotros logremos determinar cuáles son las fuentes de los derechos humanos? Se hace necesario que nosotros podamos venir en todo momento a saber cuáles son las fuentes de los derechos humanos, pues esto derivado de que cuando nosotros nos venimos a referir específicamente a lo que son las fuentes de los derechos humanos, pues estamos hablando del origen, ¿verdad? Estamos hablando de dónde surge. Pero no solo hablamos del origen, ¿verdad? Hablamos también de las causas y de los principios que le dan vida a lo que hay específicamente y que conocemos como los derechos humanos. Es decir, conocer de dónde surgen para saber dónde nos encontramos. Conocer de dónde surgen para saber hacia dónde vamos también. Porque recuérdense, jóvenes, damas, que los derechos fundamentales son de naturaleza progresiva, es decir, vamos hacia adelante, ¿verdad? Los derechos humanos en ningún momento pueden ser considerados como restrictivos, es decir, que nosotros vayamos a ir retrocediendo con los derechos fundamentales, sino que los derechos fundamentales nosotros en todo momento vamos a ver que estos son para adelante, ¿verdad? Y que todo el punto de los derechos humanos y los derechos fundamentales se basan en lo que nosotros conocemos en la dignidad del hombre. Todos los derechos humanos, todos los derechos fundamentales giran en torno específicamente a la dignidad humana. Derechos fundamentales tienen una línea muy distinta a lo que nosotros conocemos con los derechos, con los, con lo que nosotros conocemos como los derechos fundamentales. Entonces, sobre esa vía, pues nosotros tenemos que saber y conocer que existen eminentemente dos fuentes para conocer de dónde surgen los derechos humanos.
aquí en este curso actualmente, pues no nos vamos a referir a las fuentes formales, a las fuentes históricas, a las fuentes materiales, sino que nos vamos a hablar específicamente de fuentes normativas, como lo es el derecho interno y el derecho internacional. Porque recordemos que dentro del derecho internacional viene a incidir directamente en los derechos fundamentales desde una perspectiva eminentemente nacional. Sobre esa vía, jóvenes damas, es que nosotros vamos a ver entonces que existen dos fuentes de derechos fundamentales. Primero, las fuentes internacionales y posteriormente las fuentes nacionales. ¿Pero a qué nos referimos y cuáles vamos a ver nosotros como las fuentes internacionales de los derechos fundamentales? Cuando nosotros estamos hablando de derechos, de las fuentes fundamentales del derecho internacional, nos vamos a referir específicamente a cuatro en general de estas fuentes internacionales. ¿Y cuáles vamos a ver que son estas fuentes internacionales del derecho, de los derechos humanos? Pues vamos a hablar de declaraciones, convenciones y protocolos del derecho informal, es decir, del derecho fundamental de los derechos humanos. Nuevamente, cuando hablemos de fuentes internacionales, vamos a hablar que son declaraciones, convenciones y protocolos. Pero recordemos que estas fuentes internacionales que nosotros estamos viendo y que nosotros estamos viniendo a operativizar, específicamente surgen en aplicabilidad al derecho internacional público, ¿verdad? Este derecho internacional público nosotros lo tenemos que traer para nosotros dentro de lo que es propiamente la legislación de derechos a través de la aceptación de esos convenios internacionales. Pero recordemos, jóvenes, que no solo la... Permítanme, jóvenes, que solo voy a admitir a los compañeros que hacen falta. Ok, pero sino que no solamente a la aceptación de esos convenios internacionales, sino que recuérdense, jóvenes, que los convenios internacionales en materia de derechos humanos tienen que ser aceptados, pero también tienen que ser ratificados por el Estado de Guatemala. ¿Quién los viene a aceptar como una fuente del derecho humanos? ¿Quién los viene a aceptar? Pues los viene a aceptar nuestro organismo ejecutivo a través de los conductos correspondientes. ¿Por qué? Porque el organismo ejecutivo es el que tiene esa facultad internacional y ese reconocimiento internacional. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo ejecutivo? El organismo ejecutivo viene a aceptar esos convenios internacionales en materia de derechos humanos, pero para poderlos venir a traer al derecho interno tienen que venir a ser ratificados por el Congreso de la República de Guatemala. Aquí estamos ya viendo nosotros la aplicabilidad de los frenos y contrapesos específicamente para lograr incorporar lo que es un tratado internacional en materia de derechos humanos. Y eso también nosotros lo encontramos plasmado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. ¿En qué artículo lo tenemos nosotros incorporado eso? Pues nosotros lo tenemos incorporado en nuestro artículo 46 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Y qué es lo que nos regula el artículo 46? El artículo 46 nos regula preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Vamos a ir desglosando un poco nuestro artículo 46 constitucional que acabamos de ver. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, ojo, fundamentalmente, esta preeminencia solo es en materia de derechos humanos. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones, ojo, aceptados. Jóvenes, ¿no me escuchan? Es que me están escribiendo en el chat de que como que no se escuchara bien. ¿Alguien me puede indicar si se escucha bien? ¿Sí se escucha bien, licenciado? Sí, se escucha bien. Muchísimas gracias, Javier. Ok, compañera que acá que escribió, si tiene algún problema con el audio, me comenta Stephanie Margarita y Natalia Prera. Permítame, si no, voy a quitar los audífonos para ver si me escuchan mejor sin audífonos.
Ok, ¿se escucha mejor sin audífonos, jóvenes? Sí, Si licenciado. alguien me pudiera confirmar si se escucha mejor con audífonos o sin audífonos. Sí, ok, entonces vamos a utilizar sin audífonos entonces la clase. Entonces, como les estaba comentando, el artículo 46 específicamente que nos está diciendo que la preeminencia es solo para derechos humanos, ¿verdad? Y a través de la incorporación de los tratados y convenciones. Pero ojo, nuevamente, nos dice que tienen que ser aceptados y ratificados. Entonces, ustedes coloquen ahí dentro de su constitución política de la República que es aceptados por el organismo ejecutivo a través de ese reconocimiento internacional y que son ratificados por el Congreso de la República de Guatemala. Pero ojo, hay un aspecto más relevante aquí. Tienen preeminencia sobre el derecho interno. Y este tema ha sido un tema en demasía discutido, ha sido en demasía que podamos nosotros venir a poder hablar en cuanto a que podamos nosotros venir a discutir con ese tema de dónde viene el derecho interno y hacia dónde va el derecho interno. Y aquí es que nosotros venimos y indicamos que el derecho de interno pues surge a través de ya las normas de rango ordinario, es decir, surge a través ya de las normas que son emitidas por el Congreso de la República, es decir, que nunca va a tener primacía sobre lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, únicamente sobre el derecho ordinario interno, sobre esa vía. Es decir, que estos tratados internacionales en materia de derechos humanos van a tener la misma preeminencia específicamente que el derecho interno. Es decir, que va a tener la misma preeminencia
Buenas tardes, no sé si me escuchan. Dice el licenciado que no se vayan a desconectar, que está teniendo problemas con su conexión, que esperen conectados. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Perdonen, jóvenes, tuve problemas con la conectividad. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Ok, perdonen, jóvenes, y le agradezco a la compañera que me hizo favor de indicarles a ustedes de que me estaba conectando. Ok, entonces, jóvenes, donde nos quedamos, estábamos viendo el artículo 46, que nos habla propiamente de esa preeminencia del derecho internacional versus al derecho nacional. Entonces, quiere decir que el derecho internacional, específicamente a través de estos tratados internacionales en materia de derechos humanos, tiene una preeminencia especial sobre el derecho interno. Y que ahí indicamos que qué es lo que vamos a entender por el derecho interno, pues vamos a entender por debajo todas esas normas específicamente de rango ordinario, es decir, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como ustedes ya saben y lo han podido ver ustedes durante mucho tiempo, pues forman parte del famoso bloque de constitucionalidad y consecuentemente pues tienen esa preeminencia del derecho interno. Y por eso es de que nosotros tenemos específicamente las declaraciones, las convenciones y los protocolos internacionales como parte del derecho interno, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a entender como parte de cada una de estas fuentes? Empecemos con las declaraciones, ¿verdad? Las declaraciones son documentos que expresan una voluntad de manera internacional de regular aspectos normativos de manera internacional. Es decir, que las declaraciones expresan un catálogo que contienen una serie de derechos del hombre, enfocados en todo momento con lo que se conoce específicamente de la dignidad humana. Posteriormente a las declaraciones tenemos las declaraciones o convenciones internacionales, pero ojo, estas convenciones internacionales, contrarios a las declaraciones, ya tienen un poder más coercitivo, es decir, ya conllevan sanciones de tipo económico y estas sí requieren que sean ratificadas por cada uno de los estados para que puedan venir a surgir efectos sobre el derecho interno. Entonces, estas convenciones internacionales tienen un efecto más coercitivo. Y por último tenemos los protocolos, que los protocolos únicamente son instrumentos que van a venir a desarrollar de una forma más extensa y una forma más a detenimiento específicamente cualquier tipo de convención o cualquier tipo de declaración. Es decir, únicamente nos vienen a explicar el tema como lo conocemos nosotros dentro del derecho interno, como los famosos reglamentos, ¿verdad? Es decir, entonces que las declaraciones son manifestaciones de voluntad, las convenciones internacionales ya tienen lo que es propiamente, específicamente un tema coercitivo y los protocolos ya vienen únicamente a explicar estos derechos. Y principalmente nosotros tenemos en un ámbito internacional 4 convenciones de mayor renombre, 4 convenciones que tienen una aplicabilidad. ¿Cuáles son estas? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluyendo sus protocolos facultativos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Tenemos entonces sobre esa vía pues lo que son nuestras fuentes internacionales, pero también indicamos que iban a existir fuentes nacionales, es decir, fuentes internas que van a venir a hacer el sostenimiento de nuestros derechos fundamentales. Y cuando hablamos nosotros específicamente de fuentes nacionales, tenemos que recordarnos de la famosa pirámide kelsiana, ¿verdad? Que aquí cuando nosotros hablamos de la pirámide kelsiana, recuerden que nosotros aquí estamos hablando específicamente de lo que es la jerarquización normativa. Y dentro de esta pirámide kelsiana, siempre en la cúspide, encontramos lo que es la Constitución junto con las normas constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que como primera fuente nacional vamos a encontrar lo que es la Constitución, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala es una fuente esencial de todo Estado contemporáneo, porque recuérdense que actualmente ya vivimos nosotros en lo que es un Estado de Derecho, ¿verdad? ¿Y qué es lo que conlleva la Constitución? La Constitución nos viene a establecer cuáles son los valores, cuáles son los principios básicos de todo Estado, ¿verdad? Es decir, en la Constitución viene a impregnarse el sentir de todo Estado. Aquí está también incluida dentro de la Constitución de un Estado, también están las libertades, ¿verdad? Ya están las garantías específicamente que nos vienen a incluir a todos los individuos partes de un Estado, ¿verdad?
Y cuando hablamos de la Constitución, se dice que la Constitución es la fuente de las fuentes, es decir, es lo superior en cuanto a lo que es propiamente el Estado, ¿verdad? Y propiamente ahí vamos a indicar que es en sí la Constitución como la fuente fundamental de los cuerpos normativos. Es decir, que la Constitución es donde nosotros vamos a tener plasmados esos derechos fundamentales, vamos a tener plasmados esos derechos humanos. Es decir, el catálogo primario de los derechos humanos nosotros lo vamos a tener integrado y lo vamos a tener plasmado específicamente dentro de nuestra Constitución Política de la República. En el caso de Guatemala, a lo largo de la historia, hemos tenido varias constituciones hasta llegar a la Constitución de 1985, que es la que actualmente está vigente y que entra en vigencia en el año de 1986, y que esta constitución surge a raíz de un conflicto específicamente político, es decir, hubo un rompimiento a un orden constitucional a través de lo que fue un golpe de Estado, y a partir de eso es que viene a surgir específicamente una nueva constitución que fue la de 1985. Pero nosotros ya tenemos constituciones que fueron una vez antecedentes de esta constitución, que la primera constitución de Guatemala data del año de 1824, ¿verdad? Que esta primera constitución fue emitida en la ciudad de Antigua Guatemala el 11 de octubre de 1825, ¿verdad? Posteriormente a eso tuvimos una nueva constitución que fue la de 1851. Tuvieron que pasar 28 años para que pudiéramos nosotros venir a constituir una nueva constitución, que es la de 1879. Y así sucesivamente hasta llegar a constituciones que fueron más progresistas y que empezaron a involucrar derechos más de los derechos fundamentales, hasta el punto que nosotros ya venimos a tener a partir del año de 1945, ya tenemos constituciones de más derechos fundamentales. Las constituciones que nosotros tenemos integradas como más derechos fundamentales, tenemos como es la de 1945, 1965 y la de 1985. Son constituciones que ya van más impregnadas en lo que son el surgimiento de los derechos fundamentales. Asimismo, como segunda fuente interna de los derechos, específicamente tenemos lo que son las famosas acuerdos de paz. Dentro de los acuerdos de paz que le dieron fin al conflicto armado, que recordemos que iniciaron en la década de 1960 y culminaron en el año de 1996, fue una guerra interna que lastimosamente vino a estar inmersa dentro del pueblo de Guatemala. Hubieron muchas hostilidades, hubieron mucho derramamiento de sangre, pero empezamos con los mismos acuerdos de paz, que los acuerdos de paz lo que buscaban era incorporar a el Estado de nuevos derechos fundamentales. El inicio de los derechos fundamentales a través de los acuerdos de paz inició con el acuerdo de la Isla Contadora, ¿verdad? El cual se dio en el año de 1983 en Panamá, ¿verdad? Y asimismo este continuó hasta el año de 1986 con el grupo de apoyo y suscribiendo el acuerdo de Esquipulas I, ¿verdad? Posteriormente a eso, en el año de 1987 con Esquipulas II, para que en el año de 1991 se diera una reunión entre ya el gobierno de Guatemala y la dirigencia de la URNG, que da como fin a la suscripción de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996, cuando se firmó el acuerdo de paz firme y duradera a través del Acuerdo Global de Derechos Humanos, que este es un convenio por medio del cual el Estado se comprometió a respetar los derechos y también a continuar con la progresividad de los derechos fundamentales. Es decir, que a través de la firma de estos convenios, estos acuerdos de paz, el Estado de Guatemala viene a ratificar ese aspecto específicamente en cuanto a cómo se iba a realizar esto. Asimismo, y de segunda línea, ya por último, tenemos como fundamento de los derechos
como fundamento de las fuentes del derecho a lo que son las leyes internas. Aquí ya aplicamos específicamente lo que nosotros leímos dentro de nuestro artículo 46, que los convenios y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos tenían preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, aquí ya es donde nosotros venimos a desarrollar el derecho interno como parte de las fuentes del derecho interno. Y aquí nosotros vamos a tener el fundamento de esto dentro de nuestro artículo 175 constitucional. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 175 constitucional? El artículo 175 nos regula: ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren su reforma, ¿verdad? Para el voto de las 2/3 partes del Congreso para su reforma. ¿Qué significa esto? Que las leyes ordinarias siempre van a ir enmarcadas específicamente dentro del catálogo propiamente de lo que es la Constitución. Es decir, que la Constitución como norma superior del país va a ir enfocada y va a ir siempre en línea con lo que son las leyes ordinarias. Entonces, las leyes ordinarias siempre van a ir a formar parte específicamente de las fuentes del derecho, de las fuentes del derecho humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que las leyes ordinarias van a venir a desarrollar específicamente lo que son las normas constitucionales. Y por último, vamos a ver específicamente como una fuente también del derecho, específicamente de los derechos humanos, el derecho consuetudinario. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que la costumbre es la fuente primordial del derecho. ¿Por qué? Porque recordemos, jóvenes damas, que cuando nosotros vemos el catálogo de derechos vamos a ver que las normas son de naturaleza específicamente reactiva. Jamás van a venir a ser preventivas. ¿Por qué? Porque primero tiene que surgir el fenómeno social, la problemática, para que el legislador venga a específicamente a regularlo. Y el derecho consuetudinario, el derecho de costumbre, va a ser el derecho principal que viene a darle surgimiento a los derechos fundamentales. Es decir, que el derecho consuetudinario es la fuente más antigua específicamente de lo que van a venir siendo nuestros derechos humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la costumbre o el derecho consuetudinario, que es una práctica reiterada de acciones a lo largo del tiempo, nos van a venir a lograr venir a dar un surgimiento a un reconocimiento, un derecho. En el caso de Guatemala tenemos a los famosos pueblos originarios, los famosos pueblos indígenas, que se les conoce de manera social, pueblos originarios, que se les conoce legalmente. Y sobre esa vía, estos pueblos tienen lo que son derechos y costumbres, ¿verdad? Esas costumbres que se van arraigando para que el legislador venga y lo reconozca como un derecho fundamental, ¿verdad? Entonces, sobre esa vía, jóvenes, es de que tenemos tanto las fuentes internacionales, como son los convenios, tratados y protocolos internacionales en materia de derechos humanos, que en aplicación del artículo 46 tienen una preeminencia sobre el derecho interno, como las fuentes internas que tenemos, la Constitución misma, los acuerdos de paz, las leyes ordinarias y el derecho consuetudinario. Será de esa forma en que nosotros tengamos específicamente las fuentes del derecho. Entonces, sobre esa vía, jóvenes, y por temas de tiempo, pues vamos nosotros a dejar acá la clase del día de hoy y los miraría el día viernes el doctor ya propiamente para poder continuar sobre esa vía. Sobre esa vía, jóvenes, y no habiendo nada más que hacer constar, finalizamos la clase y nos vemos el día viernes, jóvenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde.